Buenas noches. Vamos a dar continuidad a los temas de esta clase 3 que tienen que ver con las medidas de posición. Ya hablamos en la clase anterior sobre las medidas de tendencia central, el primer gran grupo, importantísimo, y vamos a dar continuidad hablando de lo que son las medidas de orden. Las medidas de orden son medidas que aportan información respecto de el posicionamiento de un sujeto en relación a su grupo. Las medidas de orden nos van a dar cuenta de cómo es el rendimiento de un sujeto en relación a su grupo. Nos van a permitir comparar rendimientos relativos en relación de una unidad de análisis a la muestra a la que pertenece. 4 medidas vamos a aprender sobre medidas de orden. Esas medidas son la mediana, los cuartiles, deciles y percentiles. Esta mediana es exactamente esa misma mediana que tiene una doble función como medida. Medir la tendencia central y medir a su vez, ¿sí?, los rendimientos relativos de los sujetos. Estas medidas de orden se calculan y se interpretan de manera similar a la mediana. Entonces, si hemos aprendido bien cómo calcular la mediana y cómo interpretar la mediana, nos va a resultar familiar el hecho de cómo calcular deciles, cuartiles, percentiles y cómo interpretarlos. ¿Se acuerdan el ejemplo que habíamos visto? Teníamos estas variables, ¿sí?, una en relación al sexo de la persona que preferías como psicólogo, otra en relación a cómo te ayudó el tratamiento, si te ayudó o no, y esta última que era una cantidad de edades de un grupo de jóvenes del sistema de responsabilidad penal juvenil. Las variables que son tenidas en cuenta a la hora de poder trabajar las medidas de orden son variables de tipo continuas. La mediana como medida de tendencia central se aplica a cualitativas del nivel ordinal, se aplica a discretas, pero en tanto y en cuanto uno la utilice como medida de orden, debe tener en cuenta que junto con las demás, los cuartiles, deciles y percentiles se utilizan con el tipo de variable continuo. Entonces vamos a estar en variables del nivel de medición intervalar o racional. Estas medidas se calculan de manera similar y es lo que vamos a aplicar a este ejemplo que habíamos traído, que es el ejemplo de los 3 que tenemos, el único que podría aplicarse, porque es el único que tiene variables cuanticontinuas, de la edad de los jóvenes con causa penal. Bien, ¿se acuerdan que habíamos hecho en la clase anterior la tabla que veíamos a partir de esta gráfica? Aquí abajo están los valores de la variable, aquí arriba están las frecuencias, inclusive en el gráfico están mostradas las frecuencias para cada pico de elevación de este polígono de frecuencia. Entonces, vamos a trabajar con esta variable edad para estos 150 casos y vamos a determinar posiciones relativas de sujetos en relación a ese grupo. Bien. Vamos a la pizarra. Yo lo que hice fue copiar, ¿sí?, parte de la tabla. Lo que no la terminé de copiar a propósito para que volvamos una vez más a entender que tenemos la variable y sus valores. Y que luego, y solo luego, entran en cuenta las cantidades. Teníamos 5 chicos que tenían 14 años, 13 que tenían 15, tenemos 42 de 16, tenemos 63 de 17, tenemos casualmente 18 de 18,
y 9 de 19. Eso nos daba un total de 150 adolescentes del sistema de responsabilidad penal juvenil. Bueno, ¿qué hacen las medidas de orden? Las medidas de orden proceden igual que la mediana. Entonces vamos a recordar lo que hacía la mediana porque es el mismo procedimiento y una interpretación similar. La mediana lo que hacía era tomar cada uno de los valores de la variable y fundamentalmente hacía 3 pasos. En primer lugar, ordenaba los datos. Ordenar los valores de la variable. En segundo lugar, buscaba justamente el lugar de la mediana, ¿sí? El lugar de la medida de orden. Y en tercer lugar, buscaba el valor de la mediana. Entonces, estos eran los 3 pasos fundamentales y además tenía que hacerlos en ese orden. ¿Qué quería decir ordenar los datos? Bueno, lo que hace la mediana es tomar cada uno de los valores de la variable y los pone uno al lado del otro de menor a mayor. Yo lo puedo hacer eso de una manera lineal, pongo todos los chicos que tienen 14 años. 14 años. Luego pongo todos los chicos, ¿sí?, que tienen 15 años. Luego pongo todos los que tienen 16 años. Luego pongo todos los que tienen 17 años. Luego en la fila, imagínense una secuencia, pongo los que tienen 18 y por último, porque es una serie ordenada, pongo los que tienen 19 años. Entonces, de esta manera tengo, imagínense, una fila de 150 chicos, cada uno con su edad, ¿sí? Serán más altos, más chicos, tendrán una causa por robo, otro será por homicidio, estarán en un centro penal de La Plata o estarán en un centro penal del interior, pero no es la variable que me interesa a mí ordenar. Me interesa ordenarlos según la edad. Esa es mi variable. Una edad medida en años. ¿Qué hacía la mediana? Primero, ordenaba de menor a mayor. Segundo, buscaba, ¿sí?, el lugar del medio. Es decir, que si son 150 casos, yo tenía que buscar al del medio. El del medio, en este caso, la mediana de orden llamábamos a ese lugar del medio, decíamos que era la cantidad de casos dividido 2. Esto sería 150 dividido 2, decíamos que la mediana de orden es lugar 75. ¿Y qué quería decir lugar 75? Que vos tendrías que recorrer toda la serie ordenada, pasando desde el primer puesto, ¿sí? Acá vas a tener el quinto, donde termina los 14, en el sexto empieza los 15 y termina en el lugar 18, etcétera, ¿sí? Puesto 18. Entonces vos lo que tenés que ir recorriendo la serie ordenada hasta encontrar el lugar 75. Cuando vos encontrás el lugar 75, le preguntás a ese chico, vos, ¿qué edad tenés? Lo que el chico te responda, el que está puesto en la fila en el lugar del medio, te va a responder, yo tengo tantos años. Esos tantos años es lo que estamos buscando, el resultado, el valor de la variable. Lo único que nos quedaría es interpretarlo. Bueno, vamos a calcular para esta serie de edades la mediana. Primer paso siempre, ordenar. Bueno, quien me da a mí una tabla se ha tomado el trabajo de ordenar, de tomar los valores más bajos hasta los más altos y fijarse cuántas unidades de análisis presentan esa propiedad. Ordenado ya está. Busquemos el lugar.
el lugar siempre para la mediana es del medio. Recuerden que la mediana divide a la distribución, eso es parte de la teoría que tienen que haber leído, la mediana divide a la distribución en dos partes iguales. Y siempre se define por el porcentaje de casos que deja por debajo. ¿Se acuerdan? La mediana tiene, por ser una medida de posición, la característica de ser un valor de la variable y que además se define por el porcentaje de casos que deja por debajo. Y ese porcentaje en la mediana es el 50% de los casos. Y entonces, una vez encontrado el lugar del medio, lo que hacíamos era buscarlo. Bueno, en una serie ordenada es fácil, pero si yo tengo una tabla, ¿cómo lo busco? Bueno, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era calcular las frecuencias acumuladas? Es como una fila imaginaria que yo hago en la tabla. Y digo, bueno, pasen primero los que tienen 14 años. Y en la fila pasan los primeros 5. Después digo, por favor, pasen los que tienen 15 años. Y en la fila pasan 13, lo cual hace una fila que creció hasta 18 lugares. Luego pasan los que tienen 16 años, y ahí vienen un montón, vienen 42 chicos. Esos 42 chicos se suman a la fila y hacen que la fila haya crecido hasta 60 lugares. Continúan y hago pasar a los chicos que tienen 17 años. Ya hay 60 en la fila. Y los que tienen 17 son muchísimos. Entran estos y lo que ocurre es que la fila se va hasta 123 lugares. Para llegar a 150, la verdad que me falta poco. Luego les pido a los que tienen 18 que pasan estos 18 y la fila crece hasta 141, y por último les digo, bueno, ¿quiénes quedan? Quedamos nosotros que tenemos 19. Entran los que tienen 19, que son poquitos, son 9, y la fila llegó hasta el final, hasta 150, que es el total de casos. Entonces, cuando tenemos tabla, nos acordamos de calcular las frecuencias acumuladas. ¿Y cómo seguimos en el procedimiento? Entonces, ordenar, buscar lugar, acumular. Luego buscamos el valor. Tengo que buscar en esta fila el que está en el lugar 75. Bueno, esta es mi fila ahora. Tengo que buscar, entrando por acá, el primer valor que encuentre que incluya al 75. Tengo que entrar por acá hasta el primer valor que incluya 75. Porque yo estoy buscando en esa fila el chico 75. Entonces, primero pasaron 5, no alcanzaron, vinieron otros 13, llega a la fila 18, tampoco alcanza. Tengo que llegar a 75. Pasaron otros 42, no alcanza, llega a 60 la fila. Estamos cerca, pero no alcanza. Bueno, y al final vienen un montón de 17, y ahí la fila ya sobrepasa los 75. Entonces, en este valor de variable acumulada, de frecuencia acumulada, encuentro este valor de variable. Este valor de variable es el valor de la variable mediana. Entonces, 17 años, no me tengo que olvidar nunca de la unidad de medida, es el valor de variable, y así es la interpretación, que deja por debajo al 50% de los casos. 17 años, ¿sí? Este es el sujeto 75. Yo le pregunto, ¿vos qué edad tenés? Y él me contesta esto. Quiere decir que un sujeto que se ubica en la mitad de la distribución, en este caso tiene 17 años, y si vos tenés 17 años, tenés una edad igual o mayor que el 50% de los casos. Entonces, hasta acá hay la mitad de los casos. Obviamente que para allá también hay una mitad de los casos, pero la mediana y todas las medidas de orden miran de acá para este lado, de acá
para el lado inferior. De acá para los que tienen menos. Entonces siempre es para lo que deja por debajo, para lo que mira para allá. Mediana igual 17 años. Interpretación. La edad de 17 años es ese valor de la variable tal que quien lo tiene iguala en edad o supera a la mitad de su grupo, al 50% inferior de los casos. Si vos tenés 17, sos más grande que los de 16, los de 15 y los de 14. Y todos esos juntos forman la mitad de la muestra. 75 chicos tienen hasta 17 años. Y hay otros 75 chicos que tienen 17 o más. Claro que está bien, sí, la interpretación. Pero en rigor, la técnica de la medida de orden se dice que es un valor de variable tal que quien lo tiene supera al 50% de los casos. Quien tiene 17 años y mediana es igual a 17 años es la edad que un chico tiene para ser igual o más grande que el 50% inferior de su grupo. Bien, este es el cálculo y la interpretación de la mediana. Pero hay otras medidas que no dividen solo en dos partes a la distribución, 50%, 50%. Hay otras medidas que dividen a este grupo de chicos no en dos bandos nada más, sino en 4. Cada parte tiene un cuarto de sujetos, un cuarto de unidad de análisis. Esas medidas se llaman cuartiles. Y los cuartiles, dijimos que por ser medidas de orden, tienen el mismo procedimiento para su cálculo que la mediana y una interpretación similar. Entonces, vamos ahora a aprender a calcular una nueva medida de orden, que son los cuartiles, y recuerden, en vez de dos partes, como hace la serie ordenada de la mediana, lo que vamos a tener es 4 partes, es decir, acá va a haber otra parte y acá va a haber otra parte. Esto va a ser un cuarto de la distribución, esto es otro cuarto, esto es otro cuarto y me quedó el último cuarto. 4 cuartos hacen al total. Cada parte es de un 25%, en este caso ahora pasa a ser un 25%. Entonces tengo que tener un 25% de los chicos, un 25% de los chicos, un 25% de los chicos, un 25% de los chicos. Pero ojo, porque estos agrupamientos tienen que ir creciendo en edad. No es que yo les digo a los 150, bueno, hagan 4 grupos de la misma cantidad de chicos. No, no es así. No es que yo les digo a la clase, bueno, ahora hagan 4 grupos de la misma cantidad. No, lo que son 4 grupos con la misma cantidad de chicos en cada grupo, pero fíjense que hay una característica que es esta, el orden. Va creciendo en edad. Si fueran puntajes, va creciendo en puntaje. Si fuera velocidad, va siendo cada vez mayor en velocidad, o más lento, depende cómo lo organizan. Si va haciendo distancias o tiempos, yo les pregunto, bueno, ¿cuánto trabajan? Va aumentando la cantidad de horas que trabajan. Entonces, tiene dos características. No solo son grupos de igual cantidad de chicos, sino que además los grupos van creciendo en cantidad de valores de la variable, los valores de la variable. Bien, vamos a hacer entonces un cálculo. Voy a borrar esto. Estos cuartiles, entonces, fíjense que vamos a necesitar 3 medidas, no una sola medida. Si uno quiere, imagínense un budín. Ustedes quieren hacer 2 partes. ¿Cómo cortan el budín? ¿Cuántos cortes hacen? Si quiero cortar un budín en 2 partes, solamente lo que hago es un corte al medio y punto. En cambio, imagínense que quieren cortar el budín en 4 partes.
Imagínense eso. ¿Cuántos cortes van a hacer? Bueno, si quiero 4 partes, hago 3 cortes. Siempre es un corte menos de las partes que quiero. Los cuartiles. Vamos a ver ahora los cuartiles. Entonces, los cuartiles son esas medidas que dividen a la distribución, ¿sí?, en 4 partes iguales. Pero esas 4 partes iguales de la distribución tienen la característica, además, recuerdan, de ir creciendo en valores de la variable. Tienen un orden, de menor a mayor. Entonces, si bien este grupo tiene la misma cantidad de gente que este grupo, de los 150 que hicieron la fila, sin embargo, la edad de estos es más baja que la edad de estos, y a su vez es más baja que la edad de estos, y por fin aparecen los últimos, que son los de mayor edad. Los cuartiles son justamente estas medidas: cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Son medidas que hacen dividir a los 150 casos en 4 partes iguales. Y cada parte va a tener de un cuarto, un 25%, un 25%, un 25% y un 25%. La pregunta es, entonces, ¿cómo encuentro estos valores de variable tal que, y esta de vuelta es la definición, son valores de la variable, es decir, van a ser una edad determinada, van a ser una cantidad de puntos, van a ser una cantidad de horas, una cierta cantidad de minutos. O sea, es una variable continua que deja por debajo un determinado porcentaje de casos. Entonces, yo todavía no estoy entendiendo bien, pero sé que si a mí me dicen, mira, el cuartil de los puntajes, el cuartil 3 es de 10 puntos, yo sé que quien tiene 10 puntos, estaría acá, supera al 75% de su grupo. Y si yo sé que a mí me dicen que un sujeto tiene una edad que lo ubica en el cuartil 1, por ejemplo, 28 años, me estaría diciendo que quien tiene 28 años tiene una edad igual o mayor que el 25% de su grupo. Esas son las medidas de orden. Indican una cantidad de tiempo, una cantidad de años, una cantidad de puntos, una cantidad del valor de la variable que estoy midiendo, tal que el que lo tiene iguala o supera a un porcentaje de casos que va dejando por debajo. Esa es la técnica, así se define, es como se hace. Un valor de variable que deja por debajo un determinado porcentaje de casos. Todas se interpretan así y todas se calculan similar. Entonces, cuando calculábamos la mediana teníamos una medida que hacía dos partes, 50 y 50 de cada lado, pero para hacer 4 grupos necesito 3 medidas. Por lo tanto, los cuartiles voy a tener que hacer 3 cálculos. Vamos a calcular entonces lo que se denomina cuartil 1, 2, 3. Vamos a calcular, por ejemplo, cómo sería calcular el cuartil 1 para poder encontrar una cierta edad tal que el chico que la tiene iguala o supera en edad a la cuarta parte de su grupo. Bien. El procedimiento es siempre el mismo. Orden, lugar, valor. Las medidas de orden, como la mediana, tienen esos 3 pasos. Orden, ya tengo la tabla, ¿sí? Ya está ordenada la tabla. Ya está ordenada la tabla. Lugar. Bueno, pero ahora ya no es el lugar de la mediana, es el lugar del cuartil. Pero entonces tengo que tener 3 lugares, porque son 3 cuartiles. Bueno, mira, en realidad el lugar del cuartil, sea el 1, sea el 2 o sea el 3, llámalo H. En general vamos a llamarlo H, sea el 1, sea el 2 o sea el 3.
sea esta edad que supera el 25%, sea esta edad que supera el 50%, sea esta edad que supera el 75%. Lo llamamos H. Y lo que vamos a hacer es siempre calcular el lugar de esta manera. El cuartil, 1, 2 o 3, por la cantidad de casos. Nuestro ejemplo tiene 150 casos. Y abajo dividido por cuartil. ¿Cuántas partes tengo? Bueno, tenés 1, 2, 3, 4. Dividido 4. Esta es la manera de calcular el lugar en donde voy a encontrar en la fila a este chico que le voy a preguntar, che, ¿vos qué edad tenés? Lo que él me diga es el valor de variable cuartil 1. Quien tenga esa edad tiene una edad igual o mayor que la cuarta parte de su grupo. Y después voy a calcular el lugar para este. En la serie ordenada de los 150, ¿dónde tengo que parar? ¿Sí? Para preguntarle, che, vos, ¿qué edad tenés? Y la edad que tenga ese chico tiene la característica de ser igual o mayor que el 50%. Ah, bueno, pero eso ya lo aprendimos, mediana. Empezamos a darnos cuenta que hay valores, ¿sí? Medidas que se repiten. Una mediana es equivalente a un cuartil 2. Las dos son una cantidad de edad que el que la tiene supera el 50% del grupo. Y quien se ubica en el cuartil 3, vamos a tener que encontrar el lugar que en la serie ordenada me haga parar, busco, bueno, vos, que estás en el lugar del orden del cuartil 3, decime, ¿qué edad tenés? Lo que él conteste es una edad igual o mayor que el 75% del grupo. Fíjense que siempre se definen igual. Es un valor de la variable que deja por debajo un determinado porcentaje de casos. Es la técnica, así se define. Valor de variable que deja por debajo un determinado porcentaje de casos. Bueno, vamos a calcular, por ejemplo, el cuartil 1. ¿Sí? Podríamos calcular cualquiera, pero vamos a calcular el cuartil 1. Esta edad que quien la tiene es más grande que el 25% de su grupo. Bueno, cuartil 1, acá pongo 1. Acá pongo, ¿cuántos casos eran? 150. Bueno, y hago la cuenta para encontrar el lugar. 1 por 150 dividido 4 me da lugar 37,5. Ya lo hice yo, por eso lo sé. Bien, entonces tenemos lugar 4. No se equivoquen, no son puntos, no son años, no son minutos, no son horas, son lugares, ¿sí? Entonces tengo que ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 37, que ahí el que está en la fila, en el puesto 37, ese chico le voy a preguntar, ¿vos qué edad tenés? Lo que él me diga es el valor de variable del cuartil 1. Bueno, ¿cómo encuentro al chico que está en el lugar entre 37 y 38? Bueno, frecuencias acumuladas. Si tengo tablas, frecuencias acumuladas. Y entro siempre por esta calle de la frecuencia acumulada y paro en la esquina donde encontré el primer valor que lo incluye. 37,5. No. Sí. Me paro en esta calle y voy para allá, para el lado de las variables. Entro y paro donde tengo que doblar. ¿Dónde tengo que doblar? Donde encontré el primer número que lo incluye. Fíjense en la fila, ¿hay 5 chicos? No, tengo que encontrar al chico entre el lugar 37 y 38. Sigan pasando, no, 18, no me alcanza, por favor pasen todos. Vienen el montón de chicos que tienen 16 años, la fila se me hace hasta 60 lugares y listo. En este grupo está justamente el valor de variable del cuartil
1. Cuartil 1 igual 16 años. ¿Eso qué significa? Significa que quien tiene 16 años tiene una edad igual o mayor que el 25% del grupo. Quien tiene 16 años es más grande que 37 de sus compañeros. No digo 38 porque no alcanza, pero 37 sí. Entonces, si vos tenés 16 años, sos igual o mayor que el 25% del grupo. Eso quiere decir que sos igual o mayor que 37 de tus compañeros. Esto es 16 años. Significa que acá hay 37 sujetos, esos 37 sujetos tienen 16 o menos años. Tendrán 16, 15, 14, pero tienen 16 o menos años. Bien, vamos a otro tipo de medida. Lo mismo pueden hacer con el cuartil 3 y acá le ponen el 3. Encuentran este lugar y entran por acá. Vamos a otro tipo de medidas que no son las medidas de cuartiles, sino que lo que hacen es dividir a la distribución de frecuencias ordenadas. Fíjense como yo digo, no es cualquier frecuencia, es frecuencias ordenadas, ya no en 2 partes, como la mediana, ya no en 4 partes, como la mediana, sino en 10 partes. ¿Sí? Lo que hacen es tomar a todos los sujetos, los 150, y los van ordenando, ¿sí? Recuerden, primero los de 14, después los de 15, después los de 16, y así todos los sujetos. Una vez que tienen la fila de los 150 sujetos, lo que hacen es ahora decir, bueno, vamos a hacer 10 grupos. En cada grupo tienen que ponerse la misma cantidad de chicos, ¿sí? Entonces dice, bueno, 1, 2, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos, 7 grupos, 8 grupos, me quedé corta, ¿no? 8 grupos, 9 grupos, 10 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último 10. Cada grupo obviamente va a tener un 10% del total de casos. Cada uno es del 10%, 10%, 10%. Y cada uno de estos años que hacen que uno diga, bueno, hasta esta edad un grupito, hasta esta otra edad otro grupito, hasta esta otra edad otro grupito, se llaman deciles. Los deciles, ¿sí? Decil viene de 10, van a ser 9. Tenés este corte, 1, el decil 2, el decil 3, el decil 4, el decil 5, el decil 6, el decil 7, el decil 8 y el último, el decil 9. Cada uno deja por debajo un 10%. Entonces, si vos tenés una edad, por ejemplo, que te ubica en el decil 6, y vamos a suponer que tenés, no sé, 38 años, significa que con esos 38 años vos sos igual o mayor en edad que el 60% de tu grupo. Si vos te sacaste una puntuación en la prueba que te ubica en el decil 4, por ejemplo, te sacaste, no sé, 19 puntos, o 49 puntos, significa que vos, con esos 49 puntos, sacaste un puntaje igual o mayor que el 40% de tu grupo. Los deciles, entonces, dividen a la distribución en 10 partes iguales, son 9 medidas, ¿sí? Y siempre para su cálculo es exactamente igual. Ordeno, lugar, valor. Bueno, ordenar ya está ordenada. Lugar, el lugar del decil, sea cual sea, ¿sí?
sea el 1, sea el 2, sea el 8, cual sea, ese lugar es el valor del decil, el 4, el 6, por siempre la cantidad de casos dividido, no 4, sino 10, porque son 10 partes las que divide el decil. Entonces, lo único que hago es reemplazar. Por ejemplo, yo quiero calcular el decil, por ejemplo, el decil 80. Perdón, el decil 8, que deja por debajo el 80%. Quiero calcular el decil 8. Este que está acá. ¿Sí? Bueno, el decil 8 es una edad que va a tener uno de los chicos que deja por debajo el que la tiene, igual a supera al 80% del grupo. Bueno, vamos a ver cómo la calculamos. Reemplazamos. Acá es decil 8. Acá es decil 8. La cantidad de casos ya la sabemos, no cambia, siempre la misma, 150. ¿Mm? Bueno, 150 dividido 8, ay, no tengo celular. 150 por 8 dividido 10. Este y este se van, ¿sí? 15 y 8. 5 por 8, 40. Me llevo 4. 8 por 1, 8. Y 4, 12. Lugar, 120. Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 120, hasta acá. 120 sujetos hay acá en la fila. Ahora que encontré al lugar 120, le pregunto, vos, flaco, ¿qué edad tenés? Lo que él me diga es la edad del decil 8. Bueno, ¿cómo, se acuerdan? ¿Cómo busco a ese sujeto? Siempre entro por la calle de las frecuencias acumuladas y me paro en la primera que superó al lugar o igualó. Bueno, no es igual a 120, no, acá. Me paro en esta calle y entro por acá. Ay, coincide con la mediana. Y sí, coincide con la mediana. Entonces es igual al decil 8. Si vos tenés 17 años, sos un sujeto que supera o iguala al 80% del grupo. Y también al 50%, pero claro que sí, porque no hay un solo chico de 17, hay muchos chicos de 17. Entonces, si vos estás en la fila, acá, vos tenés 17 años, acá, todos estos tienen 17, el que está acá supera está más cerca del principio, y el que está acá está más lejos del principio. Entonces es lógico que haya menos porcentaje, más porcentaje, y todos tengan 17. Bien, vamos a otra medida que no divide a la distribución de frecuencias en dos partes iguales como la mediana, no la divide en 4 partes como los cuartiles, tampoco en 10 partes como el decil, sino que en 100 partes. Obviamente que esto se utiliza para muestras grandes, arriba de 50 casos siempre. Entonces, una medida que divide a la distribución de frecuencias en 100 partes se llama una distribución percentilar. La medida es el percentil. Y esto se usa muchísimo en psicología, muchísimo. Todo lo que es fundamentos, utilizan los percentiles, utiliza la mediana. Todas estas medidas de orden que hablan de cómo se posiciona el sujeto en relación al grupo. ¿Por qué es importante eso? Para saber si está por encima de lo esperado, dentro de lo esperado o por debajo de lo esperado para su edad con ese rendimiento. Entonces, las medidas de orden son muy usadas en lo que es evaluación psicométrica. Justamente dan una idea de cómo te ubicas vos en relación a tu grupo. Si estás dentro de lo que debías estar o te sobra o te falta. Bien, estas medidas que dividen a la distribución, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50, 51, 52, 83, 84, 85, 120, 121, 142, 149, 150 sujetos. Estos 150 sujetos, recuerden, ordenados desde los que menos tienen a más
edad tienen. Y lo que va a hacer entonces la escala percentilar es dividir en 100 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, ¿sí? Así, en 100 partes, ¿sí? Hasta 99 cortes. Siempre es uno menos. Entonces vamos a tener desde el percentil 1, el primero, hasta el percentil 99, el último. Estos percentiles siempre van a dejar por debajo un 1%, ¿sí? Un 1% de los casos, porque lo dividen en 100. Entonces cada uno va teniendo un 1% por debajo. Un sujeto que tenga, por ejemplo, una puntuación que lo ubica en el percentil 32, significa que sacó una cierta cantidad de puntos en la prueba que lo hace ser igual o más o mayor en el rendimiento, si tener más es el mejor rendimiento, que el 32% del grupo. Si yo tardo en llegar a la facultad una cierta cantidad de horas, tal que me ubica en el percentil 48, significa que con el tiempo que tardo lo mismo o más que el 48% de mi grupo. Se definen siempre como un valor de variable que deja por debajo un determinado porcentaje de casos. Bueno, vamos a calcular un percentil. Por ejemplo, el percentil 90. Ordenar, ya lo tengo ordenado. Lugar, bueno, ¿cómo se calcula el lugar en los percentiles? Bueno, cualquier percentil, sea el 1, el 2, el 98, 99, el lugar es igual. El percentil, vamos a calcular el 90 nosotros, por la cantidad de casos dividido, ¿cuántas partes son? Bueno, son 100 partes. Bueno, y lo único que hago ahora es reemplazar. Vamos a calcular nosotros el percentil 90, como dijimos, percentil 90. Bien, reemplazamos acá también, percentil 90, reemplazamos la cantidad de casos, ya sabemos que son 150, y esto de 90 por 150 dividido 100 me da un lugar 135. Entonces, puesto todos en fila, desde los que tienen menos edad a más edad, lo que hago es buscar al chico que está en el lugar 135. Cuando lo encuentre le digo, che, ¿vos qué edad tenés? Lo que él me diga es la edad tal que es igual o más alta en edad que el 90% de su grupo. ¿Sí? Estamos calculando el percentil 90. Bien, ¿cómo encontramos a ese chico en esta tabla? ¿Se acuerdan? Entramos por las acumuladas y me paro en la esquina donde contiene al 135. Todavía no, acá. Voy por allá, doblo y encuentro que 16 años es el valor de variable del percentil 90. Es decir, quien tiene 16 años tiene una edad tal que iguala o supera al 90% de su grupo. Si vos tenés 16 años, sos igual o mayor en edad que 135 chicos de tu grupo. Acá está el percentil 80. Hasta acá hay 135 chicos, 135 unidades de análisis, y representan el 80% de los casos. Y para llegar a este punto tenés que tener 16 años. Bien, vamos a resumir lo que son las medidas de orden y cerramos el trabajo de hoy. Recuerden entonces que las medidas de orden responden a la pregunta de en qué lugar se ubica un sujeto con su rendimiento, con su edad, con el tiempo que empleó, en relación a lo que el grupo rindió. Siempre es en relación a la muestra a la que pertenece. Por ejemplo,
pudimos hacer un examen, ¿sí? Yo me saqué 6 y vos te sacaste 6. Pero resulta que en mi examen a todos les fue mejor que a mí. Entonces mi posición relativa respecto de mi grupo no está tan buena, porque todo el mundo sacó más nota que yo. En cambio, por ahí, en el examen que vos sacaste 6, la mayoría desaprobó. Entonces, que vos te hayas sacado 6, te deja en un lugar muy alto. Entonces, las medidas de orden sirven para comparar eso. Por ejemplo, un sujeto joven dentro de un grupo de niños es viejo, ¿sí? Entonces tiene una edad tal que lo hace ser de los mayores, lo deja en un percentil, en un decil, en un cuartil muy alto, supera a un porcentaje muy alto de unidades de análisis. En cambio, un sujeto joven dentro de un grupo de adultos es un sujeto que no es superado por muchas personas en edad, es de los más jóvenes. Entonces, yo puedo tener 20 años siempre, pero no es lo mismo que pertenezca y me comparen con un grupo de niños a tener 20 años y me comparen con un grupo de adultos. Entonces, lo que te da el percentil, el decil, el cuartil y la mediana es, con esa edad, con esos puntajes que vos tenés, bueno, ¿cómo te posicionás en relación al grupo? Y lo dicen siempre, ¿sí? A ver, en función del porcentaje de casos que superas, ¿sí? La definición es que es en función del porcentaje. Todas las medidas de orden, sean mediana, cuartiles, deciles, percentiles, van a ser valores de la variable. Primer punto. Segundo, que se definen por la cantidad de casos que deja por debajo expresadas en términos de porcentaje, ¿sí? Siempre es en una serie ordenada de valores de la variable. Primer punto entonces es ordenar los valores de la variable. Segundo, encontrar el lugar de esa medida y luego el valor. En esta secuencia, en esta secuencia. Ordeno los datos, encuentro el lugar, ¿sí? Y defino la medida. Por ejemplo, mediana. Por ejemplo, cuartil 2. Por ejemplo, decil 5. Por ejemplo, percentil 50. Lo llame como lo llame, todas estas medidas de orden dejan por debajo siempre al 50% de los casos. Entonces hay medidas que coinciden y hay otras que no, qué sé yo. Por ejemplo, acá, el cuartil 1 coincide con el percentil 25, pero nada más. Lo que es el cuartil 3 va a coincidir con el percentil 75, pero nada más. Qué sé yo, lo que es el decil 4 va a coincidir con el percentil 40. Siempre todos pueden coincidir con un percentil. Bien. Interpretación de algunos resultados. Por ejemplo, yo les digo, resulta que rendiste un examen y te ubicaste en relación a tu grupo en el decil 3. Yo rendí el mismo examen que vos, no sé cuánto me saqué, vos te sacaste, este es el sujeto A, sacó una nota que lo ubica en el decil 3. Y el sujeto B sacó una nota que lo ubica en el percentil 3. Y hay otro sujeto que sacó una nota, el sujeto C, que lo ubica en el cuartil 3. Pregunto, si tener más notas que te fue mejor, ¿cuál de estos sujetos hizo el mejor examen? Entonces vamos a pensar. Estamos diciendo que la variable es los puntos de la nota que se sacaron en un examen. Este sujeto no sabemos, pero sabemos que es una cantidad de puntos que lo hacen superar al 30% de su grupo. Es decir, él con lo que sacó supera al 30% de su grupo. Acá, con lo que sacó esta cantidad de nota, lo hace que supera esta cantidad de nota que llamamos decil 3.
esa nota es un valor de la variable, supera el 30%. Este otro sujeto, ¿sí?, ubicado en el percentil 3, ¿qué estamos diciendo? Que apenas superó ¿a cuánto? Al 3% del grupo. Esa cantidad de puntos se llama percentil 3, esto era decil 3, pero solo supera al 3, no al 30. Y este sujeto sacó una cantidad de nota que lo hace ser mejor que ¿cuánto? Que el 75% de su grupo. Esa nota que se sacó, yo no sé cuál es, pero sé que se llama cuartil 3, porque lo hace superar al 75% de su grupo. Luego, el que sacó más nota es claramente el sujeto C. Con su nota supera a mayor porcentaje de casos. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa, dejen las consultas y los comentarios. Nos vemos en el próximo encuentro.